Cordial saludo, mi nombre es Daniel Sepúlveda y hoy voy a hablarles sobre cultura, un concepto antropológico. La cultura en la antropología. La cultura es un concepto central en la antropología. Se puede decir que la cultura es el resultado de un aprendizaje que se produce en el interior de la propia sociedad. Es el resultado de la invención social y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. B. Malinowski da una definición interesante de cultura. Dice que es el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre y vinculada a las características biológicas y psicológicas de éste. De acuerdo con esto, se comenzó a considerar que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta. Existen unos puntos básicos en la cultura, como son: tiene como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, como resultado del contacto con otros grupos, de las interacciones con el medio ambiente y/o de las divergencias internas que surgen en el seno del propio grupo. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado, mediante el cual establecen sus relaciones y se comunican los individuos del grupo. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos, lo que significa que las reglas no son completamente rígidas. Cada cultura transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. Cultura y sociedad. Esos dos términos frecuentemente son confundidos entre sí, pero son diferentes, ya que la cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen el mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan es su propia cultura. Enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Enculturación es la forma como la cultura de una sociedad permanece casi igual de unas generaciones a otras. Es fundamental en los primeros años de vida del individuo, en su infancia, pues es en esa época cuando aprende los comportamientos esenciales. Este proceso continúa en la etapa adulta del individuo y en realidad ese aprendizaje acaba con la muerte. El relativismo cultural, llamado así por los antropólogos al hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por tanto única. En esta se supone que toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como las demás. El etnocentrismo es la manera en que los individuos valoran su propia cultura por encima de las demás, la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los otros. El Dr. Olbrecht escuchó una narración de los indios cheroquis sobre uno de los mitos de la creación del hombre. La narración decía lo siguiente: el creador hizo primero un horno y luego moldeó otras figuras que puso a cocer. Al cabo de un rato estaba tan impaciente por ver cómo iba su obra que sacó una figura, pero esta medio cocida, completamente pálida, con un mal color. De aquí surgió el hombre blanco. La segunda figura la sacó en el momento preciso, en su punto de cocción. Era morena y bien hecha, con un aspecto muy agradable. De ahí descienden los indios. Tan contento y orgulloso estaba observándola que se olvidó de sacar la tercera. Así que cuando fue a retirarla, la encontró carbonizada, completamente negra. De allí salieron los negros. El relato ilustra un claro ejemplo de etnocentrismo. El propio grupo resalta sus buenas cualidades sobre las demás. Universales de la cultura. Con el transcurrir del tiempo, los arqueólogos observaron que en todas las culturas existían unas constantes determinadas. Clark Wissler
agrupó los hechos de la cultura en 9 categorías: habla, rasgos, materiales, arte, mitología y conocimientos científicos, prácticas religiosas, familia y sistemas sociales, propiedad, gobierno y guerra. Cada uno de estos lleva a su vez posteriores subdivisiones. Según Levi Strauss, aparece también otro tipo de valor universal determinado, como son los opuestos, pues en cada cultura existen ciertas oposiciones que deben mantenerse. Por ejemplo, se establecen oposiciones entre lo sagrado y lo profano, entre la naturaleza y la cultura. Componentes de la cultura: pautas. Las pautas de conducta en una sociedad varían de acuerdo a la edad y al sexo de los individuos, es decir, que no se espera el mismo comportamiento de un niño que de un adulto. Sin embargo, sí se pretende que todos los niños o todos los adultos con iguales categorías actúen de acuerdo a unas pautas de conducta determinadas. Universales. El concepto de universales se refiere a todas las normas y formas de conducta que se esperan de todos los miembros de una sociedad. Tales serían el lenguaje, hábitos en el vestir, en el comer, etc. Conductas que comparten todos los individuos. Especialidades. Bajo este concepto se recogen los comportamientos restringidos a un subgrupo particular, sus aspectos de comportamiento propios y sus características de grupos especializados dentro del más amplio conjunto social. Como por ejemplo podríamos citar los tabúes de los hechiceros en algunas sociedades, el tipo de vestimenta que caracteriza y diferencia las mujeres casadas de las que no lo son. Alternativas. Son todas las formas de comportamiento que una sociedad reconoce como válidas. Suponen la capacidad de elección que se le deja al individuo para actuar ante situaciones determinadas. Presentan las diferentes maneras de hacer las mismas cosas, reconocidas todas por el grupo social. Gracias por su atención.